La empresa Brinza S.A. es una empresa multinacional y productora de dos grandes marcas, Refisal y Blancox. Para este estudio de caso, nos centraremos en un análisis termoquímico que aporte a determinar el comportamiento que posee el hipoclorito de sodio en su proceso de degradación. Para empezar, es importante determinar las materias primas con las cuales se produce el hipoclorito de sodio. Entre ellas encontramos el cloro, el agua, el sodio y principalmente la halita, un mineral extraído de las minas de sal a partir del cual se genera el químico y consigo los subproductos. Entre ellos están el cloruro de sodio, más conocido como sal de cocina, el hipoclorito de sodio y la soda cáustica. Todos estos subproductos derivados de las materias primas se desarrollan mediante un proceso llamado membranas catalíticas. Por medio de estas membranas se atraen moléculas de sodio, cloro e hidrógeno a través de un ánodo y un cátodo de níquel y titanio con un recubrimiento que impide que un compuesto diferente afecte el proceso. A través de la membrana y con el ánodo y cátodo se genera el hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio, todo esto mediante la química de la sal. ¿Sabías que el hipoclorito es un compuesto altamente inestable? Es decir, que al reaccionar con cualquier otro tipo de compuesto o elemento, podría causar una rápida degradación o cambios abruptos en su composición y concentración. Para empezar, con un estudio más detallado, es importante conocer las propiedades físico-químicas del compuesto a analizar, que para nuestro caso es el hipoclorito de sodio. Brinza nos ofrece tres tipos de concentración. Para nuestro caso es importante centrar el análisis a una concentración de 5.25 que fue la asignada para nuestro reto, en donde se evaluaron los factores de degradación que afectan al hipoclorito de sodio. Entre ellos encontramos la temperatura y la luz que afectan a la concentración por la variación del pH, y los metales que generan cloratos y afectan la producción de oxígeno dentro del envase. Es importante analizar todas las posibles variables que puedan afectar al hipoclorito de sodio, es decir, debemos tener en cuenta las condiciones al cual éste se encontrará sometido, como lo son la presión y la temperatura. Según las NTC 947-1 y 4702-9, todo proceso de envasado se debe realizar y mantener a presión ambiental. Para el caso de Colombia, su presión debe ser de 0,98 atmósferas y en cuanto a la temperatura evaluada, se deberá encontrar en intervalos de 18 a 35 grados Celsius, siendo las temperaturas mínima y máxima a la cual se debe someter el hipoclorito. Toda empresa requiere un envase o empaque que cumpla con las NTC reglamentadas por el Estado. Para el caso de Brinza, el envase que mejor cumple con las NTC es el polietileno de alta densidad, el cual va a ser evaluado como parte de nuestro sistema. Al realizar una medición de los grosores que posee el envase en donde reposa el hipoclorito, se demostró que los espesores en puntos específicos como uniones, parte superior, media e inferior, varían en un promedio de 0,64 y 0,76 milímetros, dando como conclusión que las partes en donde se encuentran uniones, tanto superiores como inferiores, son las más frágiles y podrían ser las principales afectadas en el momento de estresarse el material. En el caso del proceso experimental de someter a presión y calor el envase, se demostró que soporta una presión de 1 a 5 bares y una temperatura de quiebre entre 92 grados Celsius y 104 grados Celsius, corroborando que las fracturas que se generan en el envase son causadas en los espesores de menor grosor o medida. Si observamos los resultados de los experimentos realizados, es posible tener una visión más clara del comportamiento del envase del hipoclorito y cómo éste puede afectarlo en su momento de empaque, apilamiento y envío hacia su destino. Si lo comparamos con las imágenes brindadas por la empresa, podemos decir que comprobamos experimentalmente que al estresar el material mediante una presión o temperatura se genera una ruptura, siendo esta la mayor problemática que está presentando la empresa. Si tomamos todo como un sistema y el envase como un reactor,
en el cual se genera la degradación del hipoclorito, siendo el compuesto que reacciona va a liberar una determinada cantidad de energía, la cual va a ser entregada al envase y por condiciones alternas va a afectar directamente al hipoclorito. Teniendo como conocimiento propio que el hipoclorito reacciona de diferentes variaciones en temperatura, es importante analizar el comportamiento desde su punto de salida hasta su punto de llegada, teniendo en cuenta las variaciones de temperatura que se presentan allí. Para este caso, analizamos las temperaturas con un promedio entre los 18 y 35 grados Celsius, que son entre los cuales se encuentran las principales ciudades de Colombia en las cuales se distribuye el producto, las cuales son Cali, Medellín, Barranquilla y entre otras. Teniendo un previo conocimiento del hipoclorito y cómo se comporta, es necesario analizar el comportamiento que éste presenta en su proceso de degradación, y las reacciones nos ayudan a entender la energía que el compuesto libera siendo afectado por determinados factores en un lapso de tiempo. En la reacción número 2, la variación de pH se ve afectada principalmente por la incidencia de luz y las variaciones de temperatura. Se sabe que el hipoclorito debe mantener un pH entre 11.5 y 12.5, es decir, que al disminuir constantemente el pH, su concentración inicial comenzará a disminuir de manera proporcional al tiempo al que el hipoclorito se encuentra expuesto. En la reacción número 3, donde un metal como el níquel, hierro o entre otros ingresan al sistema, se producen cloratos y de manera paralela se va a generar un residuo de oxígeno, el cual, al estar en contacto directo con el hipoclorito, genera un proceso de degradación el cual afecta proporcionalmente la concentración del mismo. Teniendo en cuenta las reacciones de degradación, es posible calcular la energía que el hipoclorito está generando al degradarse a través de la ley de Hess, la cual representa el equilibrio entre los reactivos y los productos. Sabemos que la energía de Gibbs es la energía libre que tiene el sistema, el cual se calcula a partir de la entalpía y la entropía en un delta de temperatura. Entiéndase como delta al cambio de un punto 1 a un punto 2. Estas energías, entalpía y entropía, son representadas como la energía disponible y el desorden en el que se encuentra el sistema, con valores de menos 200,13 y 0,172, cuyos valores representan la energía que libera el hipoclorito, que aproximadamente es menos 205,19. Se dice que esta energía es liberada en forma de calor de manera exotérmica. Al determinar la energía liberada por el compuesto, se va a determinar la espontaneidad del proceso. Con este cálculo determinamos si la reacción es espontánea o no, determinando si la reacción generada en el proceso va a requerir energía de manera paralela, o se puede suponer que el calor de reacción que va a generar el hipoclorito es proporcional a la energía que se cede. La energía que libera una mol de hipoclorito es equivalente a la energía que requiere una bombilla de 220 watts para permanecer encendida por 69 segundos. O si lo relacionamos con una bebida gaseosa que posee un 5% en 100 kilocalorías, o sea, 418,4 kilojoules, es decir, que aproximadamente el compuesto está entregando una energía equivalente a 78 mililitros de una botella de bebida gaseosa de 330 mililitros. Si relacionamos las energías liberadas por el hipoclorito, la bombilla y la bebida gaseosa por un determinado tiempo, es posible calcular su relación y determinar un dato que nos permite evidenciar el comportamiento que éste presenta al degradarse en un determinado tiempo. Al recolectar los datos de las energías relacionadas con las variaciones de temperatura y teniendo en cuenta las reacciones de degradación que representa el comportamiento del hipoclorito, es posible representar gráficamente en tiempo real cómo el hipoclorito pierde propiedades en su concentración, como se muestra a continuación en las gráficas de pH, formación de coloratos y por variación de su propia concentración, donde el tiempo promedio de la concentración del hipoclorito es prácticamente nula, que precede aproximadamente a una descomposición en un lapso de 0 a 18 semanas.
La variación de temperatura desde el punto de salida, para este caso, la planta de producción, hasta el punto de llegada, alguna ciudad de destino, causa alteraciones en la degradación del hipoclorito, aumenta la velocidad de degradación y se reduce el tiempo en el que se degrada el compuesto. En el proceso de producción de cloratos, en la degradación del hipoclorito por metales, se puede afirmar en tanto se generan cloratos de manera inversamente proporcional, la concentración de hipoclorito se degrada hasta el punto que éste pierde propiedades físicas o químicas. Se debe mantener un pH entre valores de 10,5 y 12,5. De lo contrario, los niveles de concentración disminuyen de manera proporcional a la incidencia de la luz o la temperatura. El tiempo de degradación total del hipoclorito de sodio varía en un lapso de 0 a 18 semanas, con una constante degradación de 0,58%, demostrado por mediciones realizadas cada 2 semanas. La energía liberada constantemente por hipoclorito de sodio causada por el aumento de la temperatura genera un aumento proporcional de presión dentro del envase, generando la fatiga del mismo y posteriormente las fracturas que deterioran el material.